Amado Padre Celestial, te damos las gracias esta noche, Señor, por este inicio de semana, por la bendición de podernos reunir nuevamente y poder escuchar de parte de nuestro hermano Carlos un mensaje. Te pedimos por él para que lo utilices como ese instrumento, Señor. Alinea su mente, su corazón, sus emociones, para que seas tú quien nos hable, Señor. Utiliza, Señor, también te pedimos por nuestros corazones para que sean receptivos, Padre, y que tu palabra y tu mensaje lo podamos retener, Señor, como tierra fértil. Amén. Amén. Buenas noches, hermanos. Qué alegre poder reunirnos de nuevo para continuar con nuestras enseñanzas para servidores. Les recuerdo que las enseñanzas para servidores que estamos recibiendo, yo también las estoy recibiendo. Tipo de servicio ahí de Hombres en Victoria para escuchar al Señor en lo que nos quiera hoy enseñar. Él nos ha venido trayendo en un camino que ustedes han ido reconociendo, incluso en las lecturas de esta semana, pues están como reforzando el llamado que Jesús nos ha hecho, la invitación a seguirlo amándolo. El mismo Espíritu Santo mueve a la iglesia para que acompañe las enseñanzas, las vaya fortaleciendo y nos va invitando también a que estudiemos y nos preparemos, porque el Señor nos está dando la enseñanza que requerimos en estos momentos de nuestra vida. No solamente para ser buenos servidores, hermanos, sino más que todo para ser buenos discípulos, misioneros de Jesús, para ser hombres de bien, para nosotros mismos, para nuestras parejas, nuestros hijos, nietos y toda nuestra familia, y para nuestras comunidades en las cuales servimos y a las que nos lleva el Señor, para la iglesia toda en el mundo, ¿verdad? Y para llevar el mensaje para que toda la humanidad pues reciba la voz de Jesús, de discípulos misioneros que han entregado su vida a su servicio porque lo han reconocido en el amor que nos tiene. Así que es un privilegio para nosotros estar hoy reunidos y recibir enseñanzas de Jesús. Cada vez que invocamos al Espíritu Santo, ahora lo hemos hecho a través del Santo Rosario, cuando oramos el Santo Rosario, el Espíritu Santo es el que se está manifestando en cada besito que le damos a Virgen María. Y Él mueve nuestro corazón a la ternura y nos hace estar a la escucha como ella de la enseñanza de Jesús, porque es muy importante para nosotros cada momento de gracia que nos detenemos en nuestra vida diaria para escucharlo. El proceso que estamos siguiendo es muy sencillo y yo lo voy a estar repitiendo para que ninguno de ustedes pierda el camino que estamos recorriendo. El llamado que Jesús nos hizo en el tema número 1 es el llamado a tener el corazón del discípulo de Jesús. Un corazón de una persona que ha sido llamada por Jesús y que ha sido invitada a ser discípulo de Jesús, comenzando en la invitación de ven y lo verás como vivo yo, para que viviendo a Jesús y conviviendo con Él, pues vamos construyendo esa amistad de amor con Él. Él nos ama y nosotros estamos aprendiendo que el amor de Él es sincero y no es como cualquier otro amor, sino que es un amor profundo, que lo admiramos, nos atrae. Así como vemos como los apóstoles, ¿verdad? Se quedan como con la boca abierta al escucharlo hablar y al ver cómo manifiesta Él no solo la enseñanza con las palabras, sino con sus ojos, con la ternura de su voz, con sus palabras llenas de misericordia y con sus hechos. Ese ver a ese hombre, encontrarse con ese Jesús de Nazaret, al que uno admira, porque encuentra algo que uno en su interior ha estado buscando y se encuentra uno a uno mismo cuando mira uno a Jesús así. Porque cuando miramos a Jesús y nos llenamos de gozo de verlo, cómo es en su santidad, en su inocencia, en su pureza, en su fortaleza, en su fe, en esa manifestación de misericordia que brota por los poros de todo su ser, en sus palabras y en sus ojos. Y cuando nos abraza, cuando nos anima, cuando nos invita o cuando nos enseña.
Cuando nosotros nos reencontramos con Él, nos sentimos felices y gozosos. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque nos estamos encontrando con nosotros mismos. Es que eso somos nosotros mismos y Jesús se manifiesta de esa manera para que nos descubramos en Él, para que descubramos lo que somos en Él. Y entonces al descubrirnos en Él, queremos ser su discípulo porque decimos, si eso es lo que yo aspiro a hacer, porque en el corazón profundo de mi ser, yo sé que eso soy. No lo soy ahorita, por alguna razón que no importa. Lo importante es que estoy descubriendo en este momento que hizo ese sentimiento que tengo de encontrarme con Jesús, esa curiosidad, pero esa curiosidad sana de descubrir esa riqueza que hay en un ser humano representado en Jesús para nosotros. Eso es lo que yo ando buscando y entonces uno dice, yo quiero ser ese hombre. Y en el Nuevo Testamento, pues ese hombre se menciona como el hombre nuevo, ¿verdad? Pero le decimos hombre nuevo porque así lo presentó Pablo, presentándolo como que el hombre viejo es el que estaba basado en una ley sin espíritu. O sea que la ley que había dado Dios le habían quitado el espíritu y entonces solo quedó en una letra muerta. Pero nosotros, por eso dice Pablo, ese es el hombre viejo, el que vive según esa ley, el que vive en la ley del pecado, el que vive en la ley sin esperanza, porque en la muerte termina todo, ¿verdad? Ya no hay nada más que esperar. Y debemos de sentirnos mal porque somos pecadores y culpables y señalados que siempre. Y entonces dice Pablo, no, ese es el hombre viejo. El hombre nuevo que nos presenta Jesús es el mismo. Y al encontrarnos con él, descubrimos lo que somos nosotros, hermanos. Así que el estudiar a Jesús, estudiar el corazón del discípulo, es estudiar el corazón de Jesús. Así que no nos perdamos. Y tampoco perdamos esa curiosidad, hermano. Y esa emoción de reunirnos a aprender más de Jesús. Es que, mire, yo soy feliz aquí con ustedes, porque yo sé que el Señor me va a enseñar a mí también. Y vengo con toda la ilusión y con toda mi curiosidad de saber. Como mire, como la curiosidad que tuvo Moisés. Moisés le llamó la atención la llama ardiente, ¿verdad? Aquel árbol ardiente que no se apagaba, esa llama. Y lo hizo pasar más allá del desierto. Y entonces nosotros también debemos de recibir con esa misma curiosidad en que Moisés se acercó paulatinamente donde el Padre le dice, mira, descálzate porque la tierra que estás pisando es tierra santa. Y entonces él se tuvo que descalzar como quien dice, me quito mi suficiencia, mi orgullo, mi vanidad, mi soberbia, todo lo que soy, ese hombre viejo que dice Pablo, me quito, yo me desnudo. Porque estoy ante la presencia de Dios, ante su presencia santísima, purísima. Y entonces ante eso, pero él lo llevó a la curiosidad, una curiosidad sana, una curiosidad en la búsqueda que tiene el hombre y por el cual San Agustín nos dice que nuestro corazón está inquieto hasta encontrarnos con ese Dios de Jesucristo. Y entonces Moisés fue capaz de ir más allá por su curiosidad, esa curiosidad es sana. Nosotros tenemos que tener esa misma curiosidad ahora, en la edad que tenemos actualmente. Y entonces ir más allá de nuestros desiertos, ir más allá de nuestro sufrimiento, ir más allá de nuestro cansancio o de nuestra mediocridad o de nuestros pecados, ir más allá de lo que creemos nosotros que somos y descubrir esa llama ardiente en nuestro corazón, que es el corazón de Jesús. Entonces, el primer tema es encontrarnos con ese corazón del discípulo, que es el corazón de Jesús. El corazón del servidor de hombres en victoria es el corazón de Jesús. Esa es la meta, ese es el objetivo y esa es la enseñanza. Tu corazón debe de ser Ruba, tu corazón debe de ser Fernando, tu corazón debe de ser Carlos o Marco, debe de ser el corazón de Jesús. Si tú hasta este momento, y ahora vamos a detenernos y tú tienes que preguntarte, si estas tres enseñanzas que hemos recibido anteriormente no te están conduciendo a que configures tu corazón al corazón de Jesús, entonces quiere decir que algo está faltando en tu dedicación a lo que has recibido de Jesús.
Es un buen discernimiento para detenernos en este momento y tú tienes que ser muy consciente delante de Jesús, a ver cómo has ido masticando, cómo has ido rumiando esa enseñanza que hemos recibido de Jesús en tu corazón y qué tanto te está transformando, hermano. Mira, si no te está transformando en nada, es un discernimiento que nosotros no estamos recibiendo el mensaje que Jesús nos ha querido dar. Si nosotros no hemos estado estudiando, no hemos hecho los ejercicios que nos han pedido, no hemos hecho nuestra oración ante el altar del Señor, como quedamos la vez pasada, o ante el Santísimo si no fue posible, si no lo hemos hecho todavía porque no nos ha nacido, porque no lo hemos tomado en serio, porque no nos hemos comprometido para hacerlo con el Señor, el discernimiento es que, hermano, que te está haciendo falta hacer la voluntad de Dios según la enseñanza que estás recibiendo de Jesús. Aquí no estamos 1 millón de personas, ni 100,000, ni 10,000, ni 1,000, ni 500, ni 50 hermanos. Aquí no estamos tantas personas. Aquí habemos pocas personas elegidas por el Señor para enseñarnos lo primero y lo básico y lo más importante, que para ser discípulo de Jesús, yo tengo que configurar mi corazón al corazón de Jesús. Y no lo puedo configurar si yo no vivo la amistad con Jesús, que Él mismo va cultivando conmigo a través de la enseñanza, hermano. Mire, si nosotros y los discípulos fueron, Juan y Santiago fueron a ver dónde vivía Jesús y se quedaron con Él, nosotros igual, hermanos. Pero si nos quedamos con Él y no escuchamos la enseñanza, si nos quedamos con Él y no nos maravillamos de lo que estamos aprendiendo, si nos quedamos con Él y empezamos a pensar de que algo de esto dijo Juan el Bautista, o esto no es nada nuevo, está en la escritura del Antiguo Testamento, y empezamos a juzgar lo que Jesús nos está enseñando, entonces nosotros no estamos aprendiendo, aunque estemos con Jesús. Ya mirábamos en las enseñanzas que muchos son los seguidores de Jesús. Ahora, una cosa es ser seguidor y otra cosa es aceptar la amistad de Jesús que nos va convirtiendo en ser discípulos de Jesús. Así que los animo, hermanos, en el nombre de Jesús, a estudiarnos. Tenemos mucho que estudiar, tenemos mucho que leer. Y mire, ¿qué hace el Señor? El Señor no nos está diciendo, ¿acaso yo no les he dicho a ustedes en el nombre del Señor que me lean las encíclicas del Papa Francisco? No les he mandado a hacer eso. O que mire, estudiemos todos los temas que se trataron en el Concilio Vaticano II. Tampoco. O que lea todos los libros de San Agustín, o por lo menos las confesiones. No, el Señor no nos está pidiendo nada de eso. El Señor nos está dando ya masticada la enseñanza a través de un servidor que también está recibiendo, que soy yo, que soy pecador y necesita de esta enseñanza para poder ser lo que el Señor quiere que sea, y nos los da de forma fácil y sencilla. Y nos da una cita bíblica. No nos ha dado tampoco que leamos el Evangelio de San Juan. Primero nos invitó a leer el capítulo 21 de San Juan y de ahí se escogieron algunos textos para poder reflexionar. Entonces no es una tarea que uno pueda decir, ay, hermano, estoy abrumado por el trabajo, estoy abrumado por el quehacer, estoy abrumado por esto y aquello, y no lo puedo hacer. No es cierto. Hoy vamos a tratar ese tema. ¿Por qué nosotros actuamos de esa manera cuando Jesús está actuando, dándonos generosamente su enseñanza? ¿Por qué no todos nosotros podemos responder de la misma manera? Aquí no se trata de responder en comunidad, aquí se trata de responder personalmente a la invitación que Jesús nos hace. Entonces, el primer tema, si usted mire, yo se lo estoy recordando, pero yo lo leí de nuevo. Y yo vi el video de la primera enseñanza, antes de hablar ahorita con usted. Porque es necesario, hermanos, ver de nuevo y escuchar de nuevo lo que Jesús nos dijo. ¿Hace cuánto nos lo dijo ya? Nuestra memoria no es tan excelente para recordar lo que nos dijo en ese primer momento. No es. Por eso Él ha preferido también darnos el resumen por escrito. Pero usted sabe que el resumen es un resumen. Es un resumen que se hace para ayudar a recordar algunos temas importantes, algún contenido básico. Pero los ejemplos que les puse yo esa primera vez en el tema del corazón del discípulo, esos no están ahí.
porque son ejemplos que brotaron del Espíritu Santo durante la enseñanza. Entonces yo los invito, hermano, miren, para eso hemos subido las enseñanzas a YouTube, son para ustedes, esas no se publican al público en general. Se tienen que subir a YouTube porque es la única manera que yo conozco que podemos hacerlo, pero esas no se circulan, esas son nuestras. Estas son para nosotros y después va a ver usted la importancia que tiene haberlas grabado para que usted invite a otro hermano al que están ustedes en discernimiento eligiendo para ser nuevos servidores y que vean estas enseñanzas. Y usted tiene ya por escrito la primera enseñanza y les puede dar la primera enseñanza ya escrita y después hablarla con ellos. Pues es un material que le va quedando a usted, como no solamente para reforzar el ser servidor, sino para ayudar a otros a ser servidores. Así que apúntense a ver los videos y a leer las enseñanzas que yo les he enviado, porque ese es el camino que Jesús escogió para usted y para mí, para este año 2020, finalizando y 2021, para que seamos lo que Él desea que seamos. Eso es lo que Él quiere de nosotros. Bueno, el segundo tema ya le agregamos una palabra, si usted lo volvió a ver y lo volvió a leer, se dio cuenta de que ya no era el corazón solo del discípulo de Jesús, sino que se le agregó una palabra. Y entonces ya estudiamos cuál es el corazón del discípulo misionero de Jesús. Entonces ya esa misión que se le agregó al discípulo, ya convenía introducirla, porque al principio el corazón del discípulo es aquel que comienza la amistad con Jesús, y Jesús la va cultivando hasta que considera que ya es hora de que esa amistad sea fortalecido, es robusta, fiel y fuerte. Entonces invita a su discípulo a que lo siga en la misión. Y ese es el proceso que está siguiendo con nosotros. Nos ha enviado una misión de ser servidores y entonces Él quiere que esa misión la cumplamos, pero primero tenemos que ser discípulos. Y el discípulo es el alumno, el que estudia, el que recibe la enseñanza, el que se preocupa por saber lo que Jesús le está enseñando. Si no ha estudiado, no está siendo buen discípulo. No está siendo buen discípulo. Entonces, ¿cómo va a cumplir bien la misión? No se puede cumplir la misión. La va a cumplir a medias, no como Jesús desea. Él desea que usted la cumpla bien, como Él. Y para eso se ha tomado el tiempo para enseñarle. Así que, hermano, anímese. Los que seamos, no importa el número, pero los que seamos, los que estamos y los que recibimos esta enseñanza, nuestra obligación es estudiarla, reflexionarla, leerla constantemente para reanimar, renovar el mensaje que Jesús tiene y me ha expresado a mí personalmente. Y el mecanismo que ha utilizado es un mecanismo en donde usted va a poner su nombre que representa su persona. Y entonces yo, Carlos, me acepto la invitación que me hace Jesús a ser su misionero. Yo, Carlos, acepto este cambio que Él desea que yo tenga en mi corazón, en mi manera de pensar. Yo me comprometo, Señor, a superar toda barrera para hacer tu voluntad y abandonarme en tu divina providencia. Todo eso que hemos aprendido, hermanos. Pero si no lo hemos estudiado, no lo hemos aprendido. Y entonces, ¿para qué vamos a seguir con los temas? Vamos a recibir un montón de temas bonitos, ¿verdad? Como nos ha pasado muchas veces, que hemos estado en unas asambleas memorables en nuestras comunidades de hombres en Victoria. Unas predicaciones, unos testimonios, dice uno, ¡ala, qué bárbaro! ¿Y de qué sirvió? ¿De qué sirve la emoción temporal en un momento en cuanto yo descubrí algo o escuché la palabra de Dios o me emocioné y me sentí bien? ¿De qué sirve si yo no lo practico? Si yo vengo y lo dejo como algo que sucedió, qué bonito, como un bello recuerdo. Si no, el Señor no está para que nosotros tengamos buenos recuerdos. Él nos está preparando para ser discípulos así y apóstoles, como lo hizo con sus apóstoles. A ellos los preparó para la misión y a nosotros nos está preparando para la misión. Es algo serio. Es algo que se toma en serio. Entonces nosotros debemos de tomarlo en serio, hermanos. Ya basta ya de tanta excusa.
¿verdad? No hay excusa en esto. Y mire, no me mire a mí, ni crea que yo estoy hoy regañando, ni nada. No, yo me lo estoy diciendo a mí también. Es el Señor el que me está diciendo a mí, nos está diciendo a todos nosotros. Necesito que estudien, necesito que reflexionen lo que les he dado. Esos temas, esas citas bíblicas. Ese convertirse en una ofrenda santa, buena, agradable para mí. Ay, con una de esas enseñanzas que tú asumieras. Nos dice, con una de esas enseñanzas que tú asumieras, yo te aseguro que en este momento estarías siendo diferente. Tu vida estaría ahorita llena de gozo, de alegría, de paz, de fe. Ahorita los problemas que tienes tú ya los estás enfrentando en el nombre de Jesús, sabiendo que todo va a salir según su santa voluntad. Ya no estás preocupado por el servicio, has orado, estás escuchando a mi espíritu, al Espíritu Santo. Y el Señor en esa reunión que tuvieron el lunes, ahí me manifesté y hablé claramente de todo lo que tenemos que hacer. Y allí pude escuchar el corazón de cada uno de ustedes, dice el Señor, y vi la radiografía exacta de cómo van. Es por eso que hoy los exhorto a que les hace falta estudiar. Les hace falta reflexionar en lo que han recibido, porque esas reuniones que tuvieron el lunes, ustedes tienen que ser aún mejores de las que ya tuvieron, según mi santa voluntad este lunes. Tienen que ser mucho mejores todavía de las conclusiones a las que ustedes llegaron. Ese planteamiento que ustedes hicieron para ver si era mi voluntad, qué hacer en la comunidad, qué hacer en los servicios, qué hacer en que haya una respuesta personal dispuesta y contagiosa, comprometida de cada uno de los servidores. Hoy el Señor sabe que necesitamos reforzar eso en nuestro corazón, que no podemos seguir como estamos actualmente porque ese corazón todavía no se ha configurado. Nuestro corazón no está configurado con el de Jesús. Aún no tenemos esa pasión que enciende fuego. Mañana vamos a escuchar otra predicación que va a reforzar lo que hemos venido aprendiendo, hermanos, y el Señor nos va a decir, mire, si yo los he elegido a ustedes para que vayan a pescar hombres. ¿Cómo vamos a pescar hombres si nosotros mismos estamos desanimados, débiles en la fe? Si estamos nosotros todavía gateando en lugar de caminar con el Señor. Así que, hermanos, ánimo. Aquí todos tenemos que estudiar y el Señor ya nos ha dado buen material, ya tienen ustedes los 3 temas, los tienen por escrito, tienen con oración, tienen cómo poner su nombre, tienen cómo hacer los suyos, hay que hacerlo, hay que vivirlo. Ya mi trabajo en esa parte ha sido comunicarles la enseñanza. Y yo la recibí y ahora la estoy masticando. Mire, ahora la estoy yo rumiando. Así como el bolo alimenticio en las vaquitas, ¿verdad? Que pasa de un estómago a otro y ahí va, mire, el bolo alimenticio ahí va, ¿verdad? Moviéndose. Igual la enseñanza que estamos recibiendo, ¿no? Si usted solo la recibió cuando me escuchó, ni leyó el tema y ahora se conectó, pues estamos mal, porque no es así el asunto. El asunto es que nosotros ya ahorita ya debemos estar en el nivel, por haber reflexionado, orado y pedido al Señor que nos ayudara y habernos comprometido ante Él con un nivel alto de servicio al Señor, con un convencimiento pleno, apasionado, con ese corazón encendido de pescar hombres. Y entonces sí puede enviarme a mí a pescar hombres, donde si yo, ¿cómo no quiero pescar hombres yo? Si yo amo a Dios, si Dios me ama, Jesús está conmigo. Pero si yo no he hecho los ejercicios, hermanos, les aseguro por mi experiencia, que hay debilidad, hay mediocridad en nuestra vida espiritual en este momento. Entonces, ya el Señor ha puesto en sus corazones. Yo no estuve en su reunión del lunes, ni he hablado con nadie acerca de cómo les fue. Así que no tengo ninguna información, pero el Señor ha puesto en mi corazón que les diga que esa reunión del lunes, que lo que se necesita es que Él sea el que dirija y dé los lineamientos de lo que se tiene que hacer. Y Él está dando esos lineamientos y les dice, para eso estoy preparándote como servidor.
Tu responsabilidad para tu comunidad es prepararte como servidor, como discípulo misionero de Jesús. Tu responsabilidad es estudiar estos temas, reflexionarlos, verlos de nuevo, escuchar la voz de Dios, ir ante el Santísimo, ir ante el Señor en el altar de tu casa y proclamarle al Señor en forma de oración el compromiso que quiere escuchar de ti, de lo que ya te ha enseñado hasta el día de hoy. Es por eso que voy el tema 3, que es el corazón del discípulo misionero de Jesús. Y para conocer ese corazón, el Padre, el segundo Galilea nos va a dar algunas características de ese corazón para que nosotros lo vayamos reforzando. La primera característica que ya vimos la vez pasada es el discípulo y misionero busca la conversión permanente. Mire, ahorita el Señor debe de estar, y usted ante el Señor como el maestro, usted se presentó hoy ante el maestro y le dice, Jesús, mira, eso de que el discípulo misionero, yo como discípulo misionero, busco mi conversión permanente, lo comprendo perfectamente, Señor Jesús. Yo sé a lo que me he comprometido, Señor. Yo sé que la enseñanza que me has dado, yo por eso te agradecí humilde y felizmente que te haya parecido bien elegirme para enviarme a una misión. Yo estoy feliz. Y así comienza la oración del momento del tema 3, hermano. Así comienza. Es una oración que ya debemos haber hecho. Y al hacerla, la hacemos nuestra. Porque esa oración no dice Carlos. Esa oración tiene tu nombre, hermano. Amado Jesús, estoy humildemente feliz y agradecido. Porque te ha parecido bien elegirme e invitarme para ser tu discípulo misionero. Eso lo dices tú. Entonces, al estudiar esto, hermano, cuando usted lo vuelve a ver y lo vuelve a leer, entonces usted está reforzando lo que usted ya aprendió y dice, sí, Señor, gracias, de veras. Gracias por invitarme a imitar tu vida. ¿Y qué estoy haciendo con eso? Estoy grabando en mi mente y en mi corazón que lo que quiere el Señor es que yo imite su vida. ¿Y cómo quiere que yo la imite? ¿Cómo estoy yo ahorita? A ver, una pregunta ahí inmediata en ese pequeño párrafo inicial de la oración. Yo puedo preguntarme, bueno, ¿y cómo estoy yo imitando la vida de Jesús? Estoy lleno de la vida de Jesús, lleno de su entusiasmo, de su alegría, de su ánimo, de su fe, de su esperanza y confianza en las demás personas. Tengo la palabra de Dios en mi corazón y en mi boca porque sale lo que tengo en mi corazón. Tengo la ansiedad y la alegría y el gozo de servir a mis hermanos hasta dar la vida por ellos porque voy a hacer lo que sea necesario. Y es así como estoy imitando a Jesús en este momento. Si tu respuesta es no, hermano, es porque esto todavía no ha calado en tu corazón. Y necesita ser reflexionado de nuevo. Ahora ese trabajo ya no me toca a mí. Mi trabajo es invitarte a hacerlo. Así que no vamos a leer ahora la oración de esa primera característica porque el Señor hoy va a dar eso como que tú lo vas a hacer porque esa es tu obligación y tu responsabilidad ante Él de lo que te está enseñando. La primera característica es entonces, para que nosotros la tengamos bien clara, que es la primera característica para yo poder aspirar a configurar mi corazón como el corazón de Jesús, que como discípulo misionero yo tengo que vivir una conversión permanente. Quiere decir que yo todavía no estoy convertido, hermano. Yo necesito convertirme. Yo necesito transformarme, aún más de lo que yo ya estoy. Ya he avanzado con Jesús, pero el Señor me dice, necesito una transformación más profunda. Así que para eso me he encontrado contigo y para eso voy a seguirte enseñando. Bueno, ya estando conscientes nosotros de que nuestra conversión va a ser permanente, hoy vamos a reflexionar sobre la segunda característica del corazón del discípulo misionero de Jesús. Ustedes lo tienen ya en sus hojas ahí, hermano. Vamos a verlo, vayan leyendo conmigo. Es el punto número 2 donde dice, el discípulo y misionero está atento a discernir las tentaciones. Muy bien. A ver, vamos si quiere, abra su micrófono un momentito y quiero que ustedes me respondan algo. ¿Alguno de ustedes ha recibido una enseñanza al respecto del discernimiento espiritual? No. No, en mi caso. En mi caso no, tampoco. ¿No? ¿Alguno que sí haya leído algo sobre el discernimiento espiritual, un libro, o haya estado en un retiro, en una charla en un retiro, o haya visto un video acerca de lo que es el discernimiento espiritual?
No. No. Ok. Bueno, ahora otra pregunta. ¿Ustedes qué creen que es el discernimiento espiritual? Vamos a ver si me pueden dar una opinión cada uno de ustedes. A ver, ¿qué piensan ustedes que es el discernimiento espiritual? Es la forma como el Espíritu Santo te invoca o te lleva a tomar decisiones. Ajá. Muy bien, ¿qué más? ¿Alguien más? Es, para mí el discernimiento espiritual es un don que al final viene derramado sobre uno y ese va a poder ser o va a poder llegar a nosotros dependiendo de nuestra relación y cercanía con Dios a través de la oración. No podríamos tener discernimiento espiritual sin tener una relación con Dios y a través de la oración. Entonces, creo que el discernimiento espiritual es esa guía del Espíritu Santo en nuestra vida para saber elegir y saber reconocer lo que Dios tiene o quiere para nuestro plan, para el plan que Él tiene con nosotros. Muy bien, muy bien. Vamos muy bien. Vamos, ¿alguien más? Bueno, miren, no todos nosotros nos detenemos a veces a estudiar o a reflexionar temas específicos como este. Por eso es de que el Señor elige algunos temas específicos para momentos importantes de la vida de cada persona que considera que deben de ser reforzados o aprendidos para que se practiquen. O sea, el conocimiento que estamos adquiriendo es para practicarlo. Si no se practica, no tiene sentido. De tener solo conocimiento no nos sirve de nada. El conocimiento debe ser practicado y entonces vamos a estudiar algo que no sabemos o no conocemos o que tenemos una vaga idea de lo que puede ser o de lo que ustedes han mencionado, pues se va a confirmar algo de lo que ustedes han dicho. Y entonces vamos a descubrir lo que es el discernimiento espiritual. Y el discernimiento espiritual es algo muy importante en la vida de un servidor y en la vida de un discípulo misionero. Porque el discernimiento espiritual nos va a ayudar, como su nombre lo indica, a discernir en el espíritu. No en la carne, no en el mundo, no en el espíritu de mundanidad, sino en el Espíritu Santo. Y entonces ese discernimiento que nosotros necesitamos para discernir las cosas del espíritu nos va a ayudar a vivir nuestra vida espiritual. ¿Verdad? Así como en el mundo nosotros discernimos el conocimiento en las ciencias para poder desarrollar nuestros trabajos, pues así vamos a discernir también el conocimiento, solo que en el espíritu para la vida en el espíritu. Entonces, el discernimiento espiritual es básico para todo discípulo misionero, ¿verdad? No puede vivirse un discípulo misionero, no lo puede ser si no utiliza esa gracia que le da Dios en el Espíritu Santo del discernimiento espiritual. Entonces ahora el padre de Galilea dice que para que nosotros podamos configurar nuestro corazón al de Jesús, pues ya estando conscientes de que la primera característica es que yo tengo que estarme transformando constantemente en una conversión permanente, nos dice que para poder llevar a cabo ese tipo de conversiones que nosotros vamos a enfrentar, como lo vimos en el caso de Pedro, en ese estudio de la carta de la sesión anterior, en donde el Señor nos puso a estudiar nada menos y nada más que al primer papa, pues. Y nos puso a estudiar a un apóstol muy peculiar, porque él sabe que nosotros somos muy parecidos a él. Y vimos entonces cómo recorriendo de la mano de Jesús junto a Pedro el camino de su conversión, vimos que fueron varias conversiones y que en unos momentos le atinaba y en otros momentos fallaba. Y cómo Jesús lo fue llevando a través de sus enseñanzas, a través de los reconocimientos que tenía Pedro de sus errores o de las enseñanzas que Jesús le daba y él ver cómo de Pedro cómo las iba asumiendo, como nosotros, hermanos, como nosotros. Entonces,
coincidimos pues en que la primera característica para tener el corazón de Jesús, como lo llegó a tener Pedro, pues es que estamos en esa constante conversión, profundizándola. No solamente, digamos, como que caí, volví a caer y me volví a levantar y volví a caer y no paso de ahí, no. La conversión es un cambio, es una transformación que se debe que a todo aquello que hicimos mal, lo vamos a reparar, lo vamos a aprender y ya no lo vamos a volver a hacer. Y entonces esa es la verdadera conversión, ¿verdad? Que ya nuestro corazón, en lugar de seguir siendo tan egoísta, ya va a ser menos egoísta, va a ser más cuidadoso y tierno. Entonces, vimos ese recorrido de Pedro que Jesús nos presenta, como quien dice, miren, Pedro así vivió esa experiencia y todo discípulo misionero va a vivir esa experiencia. Entonces, dispónganse a mi enseñanza, déjenme que yo les enseñe. Hagan lo que tienen que hacer, que yo les digo que tienen que hacer y pónganlo en práctica, porque si no, no les va a servir de nada. No vamos a avanzar. Entonces, para que esas conversiones se den, para que esas transformaciones paulatinas, pero persistentes en el tiempo, se sigan dando y nos ayuden cada vez a ser mejores y más, configurar más nuestro corazón al de Jesús, se necesita, dice, estar atento al discernimiento de las tentaciones que se presentan en nuestra vida espiritual y que tratan de evitar que nosotros alcancemos esa profundidad y esa conversión constante. ¿Verdad? Entonces, primero la conciencia de que yo me estoy convirtiendo todos los días. Y que entonces ya sabiendo eso, ya le puedo decir al Señor, bueno, Señor, hoy estoy de esta manera, pero mañana tengo que estar mejor. Y esa es la manera que debemos de verlo. No dentro de un mes, ni dentro de un año, no. Hoy estoy así, mañana, Señor, con tu ayuda, voy a estar mejor. Entonces, asumiendo eso, ya como una responsabilidad personal, hermano, entonces nos dice el Señor que como discípulo misionero te quiere enseñar a estar atento al discernimiento de las tentaciones. Entonces vamos a leer qué significa esto de discernir las tentaciones. Dice ahí el padre de Galilea, dice, la presencia del mal. Fíjese, pues, lo primero que nos hace ver es que hay una presencia del mal en nuestra vida. El mal está presente. El pecado también está presente. Y la ceguera espiritual, ¿verdad?, que tengo yo en mi vida, hace necesario que yo, y ahí pone usted su nombre, ¿verdad?, Marco, o yo Carlos, o yo Raúl, o yo Luis, ¿verdad?, asuma, dice, la actitud del discernimiento para no caer en tentación. Entonces hoy nos está pidiendo el Señor que, consciente de que para poder vivir esa conversión paso a paso, día a día, yo tengo que asumir una actitud de discernir para no caer en la tentación. Y aquí nos hace una acotación el padre Galilea para que no nos perdamos en cuanto a la profundidad del discernimiento que vamos a realizar. Dice, he aprendido que insertarme en Jesucristo, hacer que su corazón sea mi corazón, hacer que su misión sea mi misión, implica un camino de cruz. Y aquí la cruz se representa por el esfuerzo que yo tengo que hacer para vencer las tentaciones, hermanos. Eso, a veces hay que hacer un esfuerzo grande para poder superar la tentación. Y entonces nos hace ver esto el padre Galilea como buen conocedor, ya discípulo y apóstol de que ha caminado mucho, nos dice, mejor les digo desde el principio, de que para poder superar la tentación va a haber momentos en los cuales va a tener que hacerse una especie de violencia personal para poder limitarse en cuanto a las tentaciones. Y nos advierte que las tentaciones más frecuentes en el camino, como discípulos misioneros y como servidores de hombres en victoria, son los siguientes. Fíjese bien, hermano, cuáles son estas tentaciones más frecuentes. Dice, la mediocridad. Ya la vamos a ver despacito en qué consiste de ser mediocre en el servicio en mi vida espiritual.
la desolación. ¿Verdad? Esa sensación de pérdida, esa sensación de depresiva, esa sensación de estar abandonado, de sentirse solo, que Dios me ha dejado solo, la desolación. La frustración, a veces nos frustra que nuestro ministerio, nuestro trabajo, nuestra comunidad no es con lo que nosotros deseamos y eso nos frustra y nos enoja y nos llena de buscar culpables y de señalar y nos hace pelearnos los unos a los otros y perder la comunión, la frustración, la soledad, hermano. A veces ya nos sentimos tan solos como abandonados por todos, ¿verdad? Ya nadie nos comprende. Nadie me ama, ni Dios, ahí estoy en mi soledad, no me ayuda con lo que le pido, no escucha mi oración, nadie me entiende. Y la rutina, hermano, que ya nos aburre, que ya lo mismo siempre, ya no, qué aburrido, otra vez otro desayuno, lo mismo, y los invitar a los hermanos y pastorearlos y ni quieren. Y la aridez, esa sensación de desierto, que todos pasamos, la tentación del desierto, donde todo es árido, no tengo ganas de orar, no siento nada en el rezo del rosario, no tengo deseos de estudiar y leer ese Carlitos, lo que manda tan largo. Ay, no, y profundizar menos, y ver el video, qué aburrido, si yo ya estuve ahí. Que nos puede llevar, dice, todas estas tentaciones, si caemos en ellas, a abandonar, dice, tanto el seguimiento como la misión. Mire, esto es muy importante, hermanos, porque yo les voy a hacer una pregunta que usted sabe la respuesta, pero el equipo de servicio aquí de Hombres en Victoria de Majadas, ¿cuántas personas son? No me va a decir. ¿O cuántas personas eran? Eran 30, 20, 10, no sé. Usted me dice, pero le aseguro que de las personas que no están hoy conectadas, que fueron invitadas o no fueron invitadas y no saben, ¿verdad? No están todas. ¿Sabe por qué, hermano? Porque tal vez o no recibieron este tema o lo recibieron y no les sirvió de nada. Así que yo lo prevengo en el nombre de Jesús para que no le pase a usted y que no dentro de unos meses que estemos repasando esto, no nos llevemos la sorpresa de que usted se ha unido a los hermanos que abandonaron el servicio por alguna de estas tentaciones, hermano. Esa es la importancia que tiene para usted esta enseñanza. Vamos a estudiar una por una cada tentación, porque la tenemos que sacar a la luz para que podamos discernirla en el Espíritu Santo. Y ahí vamos a utilizar entonces el don del discernimiento espiritual que nos va a permitir vacunarnos, hermano, contra estas tentaciones, para que no nos afecten a nosotros ni a nuestra comunidad de hombres en Victoria, y mucho menos a nuestra comunidad de servidores, sino al revés, que nos fortalezca, hermano, y nos enseñe para que ya aprendiendo a discernir y a enfrentar en el Espíritu Santo estas tentaciones y vencerlas, podamos nosotros venir con otros y decirles, hermano, estás cayendo en esta tentación, te voy a dar una enseñanza, mira, aprende esto, estás en la mediocridad, vamos a ver qué es lo que te pasa, te sientes así, sí, ok, eso es lo que está pasando, ese es el diagnóstico, te voy a dar el remedio para que tú puedas enfrentar esta tentación, porque yo ya viví esa experiencia, yo ya aprendí la lección y ahora me toca enseñártela a ti. Bueno, gracias Padre Galilea por enseñarnos esto. Por ello, dice, será necesario que yo, Carlos, siempre, y mire, y nos da algunas recomendaciones generales que después las vamos a ver un poquito específicas, pero ahorita lo importante es que usted tome conciencia de que ante la tentación, cualquiera de estas de las que hemos descrito, de un servidor de Hombres en Victoria, es necesario que ese servidor haga estos 4 puntos importantísimos y usted debe aprendérselos de memoria. Si yo le preguntara la próxima enseñanza, no lo voy a hacer, pero si yo le preguntara, ¿cuáles son
las 4 actividades que hay que realizar para enfrentar las tentaciones, usted debe de saberlas de memoria, hermano, porque usted ya las ha asumido como propias. Veamos cuál es la primera. Yo debo cultivar mi vida interior. Esa es la primera. Dice, mi coordinador debe cultivar su vida interior. El equipo de servicio tiene que cultivar su vida interior. Los dirigentes de matrimonios en Victoria y hombres en Victoria deben cultivar su vida interior. No, no dice eso. Dice, usted, yo debo cultivar mi vida interior. Entonces, asuma eso hoy. Usted tiene que cultivar su vida interior. ¿Cómo va a hacerlo? Ahí le puse entre paréntesis algunas formas en las que usted puede cultivar su vida interior mientras lo vemos ya más despacio. Pero ahí el hermano Carlos lo mencionó en su definición. Sin oración no hay discernimiento. Claro, pero la oración tiene que ser oración cristiana. Quiere decir la oración en Cristo Jesús, desde su corazón, en el Espíritu Santo, al Padre misericordioso. O sea que es la oración cristiana. Y esa es la que, no sé orar cristianamente, entonces no vas a recibir, no vas a estar cultivando tu vida interior. Tienes que aprender a orar en el Espíritu Santo. Los benditos sacramentos, hermanos. La palabra de Dios. La Santa Misa. Bien vivida. El Santo Rosario, como acabamos de orar. La adoración al Santísimo, las obras de misericordia. Miren, hermano, todos estos son momentos que nos van a ayudar a cultivar nuestra vida interior. El segundo punto dice cultivar mi vida comunitaria. Sí, hermano, no estamos solos. Me alegra mucho que su reunión del lunes haya durado 3 horas, hermano. Mire qué bendición, hombre. Qué lindo eso, estar reunidos los hermanos en el nombre de Jesús para discernir en el Espíritu Santo. Cuánto nos animamos, cuánto nos dijimos, cuánto pudimos hablar, cuánto nos encontramos con la fe de cada quien, con la forma en que está, con el estado en el que se encuentra cada quien. Y yo tengo que cultivar esa relación de vida comunitaria, porque yo no vine solo ni fui enviado solo. Yo pertenezco a una comunidad. Yo fui enviado de dos en adelante. Yo fui enviado a vivir en iglesia, en la iglesia doméstica de mi hogar, en la iglesia parroquial, en la iglesia de Jesús, en la iglesia católica. Entonces, esa vida comunitaria, ¿cómo la puedo yo estar fortaleciendo? Bueno, pues orar en familia, hermano, como muchos de ustedes lo hacen. Dios los bendiga por eso y por ese testimonio que nos dan y que nos animan para hacerlo nosotros también. Ahí me contaba Marco ahí que lo hacía con sus nietos, yo empecé también con los míos. Gracias, Marco. ¿Va? Ahí me habló el Señor y dije, no, Marco, lo hace, lo hago yo. ¿Por qué, verdad? Porque la vida comunitaria, la oración, ahí vino nuestra nieta a dormir y ella pidió la oración antes de dormir. Gloria a Dios, digo yo. Ya pidió la oración, tiene 4 años. Eso es cultivar esa vida comunitaria, hermano, cultivar la vida en la familia, la Santa Misa en familia, la comunidad de hombres en Victoria, hermano, es un tesoro, contar con ustedes, hermanos, y con los hermanos que participan, es un tesoro, es una riqueza que Dios nos da. Entonces, yo debo cultivar esa vida porque ahí estoy recibiendo. Mi hermano, yo me alejé en algunos años de la comunidad primaria que yo tenía. El Señor me llevó a cumplir mi apostolado más en mi familia, pero me hacía falta mi comunidad, fíjese. Porque aparte de la familiar, también está la comunidad espiritual. Hasta que al fin el Señor me permitió regresar y yo, gloria a Dios, porque ahí recibo fuerza y también recibo enseñanza, hermano. Y también recibo, así como les participé en el mensaje pasado, la experiencia que tuve ahí con Román, el bolito como yo. Si yo no tengo esa experiencia, yo no hubiera tenido a quien comunicarse, hermano, yo no hubiera aprendido igual. Pero ahí miren la jalada de orejas del Señor que me dijo, pasaste de largo, Carlos. Yo tuve que asumir eso, hermano. ¿Pero por qué lo pude asumir? Porque yo lo compartí en una comunidad. Gloria a Dios por ustedes y esa comunidad de amor, hermanos, los ministerios parroquiales. Es otra comunidad maravillosa, hermano. Mire, cultive esa comunidad, fortalezca a los hermanos, anímelos en la fe. Apóyese en ellos y aprenda de ellos también, porque todos andamos en el camino. El tercer punto dice, cultive su relación de amistad con el Señor, hermano.
Y ahí viene nuestra oración personal. Vamos a dedicarle un tema específico a la oración personal con Jesús, hermano. Porque mire, es necesario entrar en esa comunicación. Ustedes fueron invitados a orar con el Señor a partir de lo que está en las oraciones de los documentos anteriores. Hágalo, hermano. Si ya lo hizo, gloria a Dios, hermano, ahí va a ver que usted no me va a dejar mentir. Y va a decir que usted tiene gozo, alegría, porque pudo hablar con el Señor de ese compromiso que Él quiere que uno asuma con la enseñanza que estamos recibiendo. Los sacramentos, la lectio divina, el estudio y reflexión de las enseñanzas de Jesús como lo estamos aprendiendo. La vida de los santos, hermano. Mire qué riqueza la que tenemos. Entonces debemos cultivar esa relación de amistad con el Señor. Estando siempre con Él, escuchando su palabra, su voz, viviendo con Él, estando en silencio con Él. Y finalmente dice, aprenda y aplique los criterios de discernimiento. Y aquí ya vamos aterrizando al tema principal, donde nos va a dar esos criterios de discernimiento que el Padre nos sugiere para que podamos nosotros saber de lo que vamos a estudiar. Entonces, el primer criterio de discernimiento, dice, es mi disposición a la libertad interior. Entonces, ¿qué es lo que se requiere para que yo aprenda a discernir espiritualmente? Pues yo tengo que disponerme libremente desde mi interior, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros, hermanos, esta noche, al leer esto, usted dice, bueno, yo tengo que disponerme libremente a que Jesús me ayude. Y ahí le puse un breve ejemplo de lo que usted puede decirle al Señor. Estoy siguiendo a Jesús, amándolo, y me abandono en tu divina providencia, y en obediencia a tu señorío, acepto y hago tu perfecta voluntad en el amor de Dios. Eso es, me dispongo a ti, Señor. Háblame, enséñame, aquí estoy, Señor, soy tuyo. Lo segundo, estar atento a descubrir las tentaciones que se presentan bajo razón de bien. Muchas tentaciones que hoy vamos a ver se presentan como que si fueran cosas buenas, hermano. Y son tentaciones sutiles y peligrosas que se presentan en mi vida como persona espiritual. Lo tercero, tengo que aprender y aplicar un criterio que vamos a aprender nosotros y estudiarlo, hermano, que es el de consolación y desolación que nos enseña San Ignacio de Loyola, o el de las noches o arideces del alma que nos enseña San Juan de la Cruz. Tenemos dos santos expertos en cuanto al discernimiento espiritual y nos van a dar las luces necesarias para poder descubrir cuando estamos en consolación, cuando estamos en desolación o cuando es una noche espiritual la que estamos viviendo o un momento de aridez, de desierto, ¿verdad? Eso hay que aprenderlo y lógicamente hay que estudiarlo, ¿verdad? Así que la pregunta se la voy a hacer al finalizar de estos puntos. Aprender y aplicar también el discernimiento por los frutos. Miren, nuestra Iglesia Católica nos han enseñado eso desde siempre, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo está la comunidad de hombres en Victoria Majadas? Por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo están los servidores de los hombres en Victoria? Por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo está el ministerio de Carlitos Vides? Por sus frutos lo conoceréis. ¿Ves, hermano? A veces son propios, a veces no son propios nosotros, y a veces no son del Espíritu de Dios los frutos que estamos dando, ¿verdad? Entonces hay que discernir. ¿Estoy dando yo fruto o mi comunidad está dando fruto en el Espíritu de Dios o no? O estamos promoviendo el espíritu de la mundanidad y de la carne en nuestra comunidad. Le pongo un ejemplo. Si nuestro chat sirve para que a veces hay que purificar los chats poco a poco con amor, así lo tuvimos que hacer en algunas comunidades en donde algunos de los hermanos mandaban unas fotos ahí de unas grandes mujeronas, ¿verdad? No tan vestidas, que era como llamando la atención, ¿verdad? De sobre la mujer, ¿verdad? Y la belleza de la mujer, pero una belleza sexual malsana. Y entonces hubo que llamar la atención con amor a los hermanos, decir, mi hermano, este chat no es para eso, por favor, no envíe eso aquí. Y entonces esas purificaciones se dan porque hubo un discernimiento espiritual acerca de que si eso ayudaba a los hermanos a ser santos o no, o les estaba comprometiendo a caer en una tentación. Le puse un ejemplo, después veremos muchos. Usted sabrá más que yo. Bueno,
Y por último dice, aprender y acogerme al criterio eclesial. Y aquí viene la obediencia al magisterio, hermanos. Ahorita hay muchos que dicen, opinan y piensan, ¿verdad? Y las ideologías van de ida y vuelta. Y cada quien se inventa una cosa y cree en una, y hay unos siguiendo a Lefebvre y otros siguiendo a otro, y que Lutero y que el otro, y están peleando, y los protestantes y aquí y allá, y cada uno con su propia ideología y doctrina hechiza, ¿verdad? Y no hay un orden, no hay un respeto, no hay una verdad. Y entonces dice que el discernimiento nos va a conducir a aprender y a acogernos a ese criterio eclesial manifestado a través del magisterio de la iglesia y del acompañamiento de la iglesia. Por ejemplo, hermanos, miren, toda comunidad debe tener un asesor espiritual, ¿verdad? Preferiblemente si es un sacerdote. Por ejemplo, en mi caso, a las comunidades que yo atiendo, incluyéndolos a ustedes en este servicio, yo tengo mi director espiritual, que es el padre Damián, misionero comboniano, al cual yo le planteo los programas, le planteo los temas, le planteo las bibliografías, él las revisa y me da lo que, ¿verdad? Porque hay un discernimiento eclesial al que me debo, yo no me debo a mí mismo. Entonces dicen, invitamos a Carlitos, no, pues, atrás de Carlitos está el magisterio. Si no hay magisterio, Carlitos no vale nada. Yo solamente soy un micrófono del magisterio de la iglesia y por eso las bibliografías a veces se las pongo extensas. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que ser capaces de dar de dónde proviene la razón de nuestra fe. No importa que sean extensas y que lleve otra página, no importa. Lo importante es que usted sepa de dónde proviene lo que le estoy diciendo. Y si usted lo investiga, va a encontrarlo. Y va a decir, sí, esto es en el tal documento de la iglesia, sí, esto lo dijo Juan Pablo II en una homilía, sí, esto lo dijo San Agustín en el libro Confesiones, y entonces usted ya tiene la referencia de quien lo dijo, no fue Carlos Luis el que lo dijo. Fue la iglesia, hermanos. Y así tenemos que ser como servidores de hombres en victoria, ¿verdad? Nosotros apoyados en el magisterio de la iglesia, seguros de que lo que estamos diciendo está amparado por la iglesia y no es mi idea personal, no es mi ideología personal, no es mi opinión personal. Es la enseñanza de la iglesia y para eso se necesita tener directores espirituales, hermanos. Cada uno puede tener un director espiritual, que eso es lo recomendable. En un futuro vamos a hablar un poquito acerca del papel del diseñador, de este director espiritual y cómo buscarlo para el que no lo tiene. Y todo movimiento y toda comunidad debe contar con un director espiritual, mejor si es sacerdote, para que él revise y vea, acompañe lo que se está haciendo y que sea conforme al magisterio de la iglesia, ¿verdad? Por eso que a veces algunas comunidades, como les mencionaba la vez pasada, que estuvimos en misiones en la costa sur, habían comunidades que nacieron movidas por el Espíritu Santo, influenciadas por iglesias protestantes, en donde hasta el lenguaje que utilizaban no era católico. Y entonces los hermanos, pues ese lenguaje aprendieron, tuvimos que volverlos a enseñar a través de la enseñanza que habían expresiones que no son católicas y que no son verdaderas en la doctrina de Jesús, ¿verdad? Yo decreto, eso no es católico, ¿no? Pero hay hermanos que lo utilizan, yo lo veo, incluso en nuestros chats. Yo decreto sanación para Tula. No, yo no soy Dios para decretar nada, ¿verdad? Que se haga la voluntad de Dios, eso sí puedo yo anunciar y decir y aceptar. Entonces esas enseñanzas, así como este ejemplo que le pongo, si no hay un discernimiento espiritual, no hay un acompañamiento del magisterio, nosotros podemos estar en peligro de estar enseñando enseñanzas que no son católicas. Bueno, todo eso va envuelto para que yo tenga un corazón como el de Jesús. Por todo lo que hemos leído anteriormente, yo, Carlos, como discípulo misionero, tendré que valorar la renuncia. Voy a tener que renunciar a muchas cosas, pero lo hago porque amo a Jesús y Jesús me ama. La abnegación, esa dedicación que necesita el servir al Señor. Y esa ascesis cristiana, le puse ahí la definición, que es el conjunto de prácticas y hábitos que sigue la persona, aquel que quiere vivir espiritualmente, que se llama asceta, ¿verdad? Cristianamente, para conseguir la perfección moral y espiritual. Nosotros estamos aspirando a esa perfección moral y espiritual. Esa debe ser nuestra aspiración, no sé si tú la tienes. Porque si no la tienes, estás cayendo en una tentación, hermano.
¿verdad? Es la tentación de creer que tú ya eres así, ¿verdad? Ya eres santo. Y entonces puede ser que estés equivocado en ese aspecto, ¿verdad? Entonces, en esas prácticas y hábitos que tenemos que adquirir, pues vamos a ver cómo es de importante las palabras como la disciplina, el deber, la verdad, la voluntad, la conciencia, la pureza de intención. Bueno, finalmente dice, yo, Carlos, estoy consciente que mi lucha contra el mal y el trabajo de mi conversión no terminan nunca, porque las tendencias y raíces de mi egoísmo y mi ceguera me acompañan siempre. Esas tendencias y raíces, que es el pecado latente en mí, quiere surgir de manera siempre nueva, quiere seducirme hasta el mal y la infidelidad. Ahora yo te pregunto, hermano, mira, a ver, piensa un minuto la respuesta que me vas a dar. ¿Deseas aprender sobre el discernimiento espiritual? ¿Sí o no? Esa es la respuesta que te tienes que dar a ti mismo. ¿Deseas aprender sobre el discernimiento espiritual? ¿Sí o no? Si tu respuesta es no, pues el material que te voy a enviar y los videos pues te van a ir ilustrando y vas a tener un conocimiento superficial de lo que es el discernimiento espiritual, pero de una vez te digo, ese no es el discernimiento espiritual. El conocimiento no es el discernimiento espiritual. Este no es un conocimiento. El discernimiento espiritual es un don gratuito de la gracia de Dios y no es un conocimiento espiritual. No es un conocimiento racional, no. Es un conocimiento en el espíritu. Entonces, ya te queda ahí la prevención y el conocimiento. Si quieres aprender sobre discernimiento espiritual, estudia, reflexiona y prepárate con todo el material que te voy a dar para estudiar. Ese sería el compromiso, hermanos. Así que cada quien lo toma como quiere. Ustedes son libres de elegir si lo quieren o no lo quieren. Perfecto. Yo voy a asumir que sí. Yo también lo quiero. Así que, Señor, ayúdanos a aprender sobre el discernimiento espiritual. Bueno, vamos a avanzar un poco. Ya nos queda poco tiempo, pero no crea que no nos vamos a pasar en el tiempo y vamos a aprovechar lo que hemos resumido. El discernimiento espiritual contiene valiosas enseñanzas que nos van a servir para que revisemos nuestra propia vida, ¿verdad? O para que en mi vida como servidor y como cristiano pueda yo discernir entre el bien y el mal. Es para que yo pueda, Carlos, pueda examinar y discernir lo que es bueno o los defectos o sobre todo aquellas tentaciones abiertas y sutiles en dos áreas centrales de la espiritualidad cristiana. Vamos a centrarnos en dos áreas porque son las áreas más importantes, hermano, para tu servicio como hombre en Victoria. ¿Cuáles esas son las áreas? Es la oración, tu oración y tu apostolado. Son centrales para tu espiritualidad según el Evangelio. Y corresponden a dos expresiones privilegiadas que son el amor a Dios y al prójimo, y dos polos de mi vocación como hombre, que es contemplar y actuar. Y entonces yo se los puse juntos, hermanos, para que comprendiéramos esto. Vamos a aprender a discernir en la oración y en el apostolado. ¿Y qué vamos a aprender a discernir en la oración y en el apostolado? Que el amor a Dios, cómo tenemos ese amor a Dios y cómo hemos aprendido a contemplar a ese Dios que nos ama. Ese es uno de los discernimientos. Y el otro discernimiento es cómo amo al prójimo y qué acciones tomo para amarlo, ¿verdad? Entonces, como usted ve, el discernimiento espiritual que vamos a estudiar está basado en la recepción del amor a Dios, de Dios para mí, y en la forma en que yo se lo comunico a mis hermanos. O sea, pues, estamos hablando de configurarnos al corazón de Jesús. El discernimiento espiritual que estudiamos nos tiene que configurar más profundamente al corazón de Jesús a través de mi oración y mi apostolado, recibiendo el amor
y contemplando su belleza y pureza y recibiendo ahí de Dios para poder amar a mi prójimo en acciones como las de Jesús. Y entonces esa revisión de vida nos conviene a todos realizarla. Entonces vamos a ver pues cuáles van a ser los temas centrales de este estudio. Pues dice aquí, por eso los temas centrales de este trabajo van precedidos de una reflexión sobre la naturaleza de la tentación y de la acción del demonio. Eso es lo que vamos a estudiarnos. Reflexionar sobre la naturaleza de la tentación, de dónde proviene, de dónde nace, cómo se presenta, y la acción del demonio en las tentaciones. En otro de los puntos que vamos a ver es cómo realizar el discernimiento de espíritus. ¿Verdad? Ahí vamos a apoyarnos en San Ignacio y San Juan de la Cruz. ¿Cómo? ¿Cómo discernir esos espíritus que se presentan en nuestra vida? Y tercero, dice, vamos a hacer una breve reflexión sobre el equilibrio que un cristiano debe tener entre la búsqueda de su felicidad y la renuncia, porque muchas veces dice, bueno, ¿será que Jesús me está pidiendo tanto y yo no tengo ya ni qué vivir? Pues vamos a discernir eso. Vamos a aprender cómo quiere el Señor que encontremos un equilibrio como cristianos entre la búsqueda de la felicidad y las renuncias que yo tengo que realizar. Para avanzar un poquito, ya dando por terminado el tema, vamos a leer un poquito acerca de la tentación. Aquí donde dice preámbulo, leo un poquito. La tentación es condición normal de la vida humana y cristiana. La tentación en sí misma no es inmoral ni implica un mal, es solo la invitación a alguna forma de mal. ¿Verdad? O sea, la tentación es la invitación que tenemos nosotros para hacer el mal. ¿Verdad? También la tentación, dice, se suele relacionar con el pecado. ¿Verdad? Porque hay una tendencia a oponerse deliberadamente a lo que quiere Dios. Entonces la tentación también puede llevarnos al pecado. Y es una invitación a una vida cristiana mediocre, hermano. ¿Qué significa esto? Veamos abajo en mi mediocridad. Yo lo voy a invitar a que en sus hojas usted llene estas hojas con su nombre. Y dice, yo, Carlos, como discípulo misionero de Hombres en Victoria, soy mediocre cuando no entiendo la radicalidad de la abnegación evangélica. Cuando no he entendido la vida como una lucha constante y permanente y por lo tanto me tomo con frecuencia vacaciones en lugar de luchar todos los días, hermano. Mire, ahorita cuando pasan todos estos eventos de feriados y momentos de estar apartados y todo, mire como que uno se enfría y entonces todo se viene abajo. Lo vemos que los servidores no se apuntan todos y ni todos quieren ayudar en la celebración de los desayunos y todos afucan y algunos solo excusas y verdad, porque estamos como de baja las pilas, decimos nosotros, ¿verdad? Pues es un síntoma de mediocridad, hermano. Ese cansancio, esa desilusión, dice que esa vivencia, que yo soy mediocre porque yo todavía me hace falta enfrentar esa tentación. Me formulo un propósito de vida, pero no lo cumplo y me quedo en el deseo sin pecado, sin esfuerzo y sin sacrificio. Le voy a poner el ejemplo, hermano. Usted no ha leído ni reflexionado estas enseñanzas, ni ha visto los videos, entonces ahí está. Está recibiendo una bonita enseñanza profunda, pero usted se queda en el deseo. No hay pecado, pero no hay esfuerzo, ni hay sacrificio. Tal vez usted está diciendo, mi apostolado dura un tiempo, pero luego digo, ya me cansé, ahora que trabajen los demás, ya están abusando de mí. O este Carlitos cree que yo no tengo nada que hacer, ¿verdad? Y por eso me pone esta tarea. Yo no tengo tiempo para estar leyendo y menos para ver un video. De repente escuchamos una exhortación, ¿verdad, hermano? O leímos un evangelio, o fuimos a un retiro, o nos habló el Señor, ¿verdad? Y bueno, como que volvemos a prender motores y enciende otra vez y nos apuntamos de nuevo, ¿verdad? Hasta la próxima vez que nos vuelve a suceder lo mismo. Entonces el Señor quiere que nosotros ya no caigamos en esa tentación de ser mediocres. Bueno, el tiempo se nos fue.
Vamos a continuar entonces en la próxima enseñanza con este tema. Les suplico que lo lean, lo reflexionen. Ahí tienen ustedes qué es la mediocridad. Califíquese a la luz del Espíritu Santo, ore y pregúntele al Señor. Y al final, usted tiene una lectura especial del Papa Francisco, actual, para que usted la lea y comprenda a qué profundidad está llegando esta enseñanza. Vamos entonces a darle gracias al Señor porque nos ha permitido reunirnos y deseo, hermanos, de que de todo corazón, de que a partir de este momento usted este tema lo tome, lo asuma como el Señor le está pidiendo que lo asuma. Y con la seriedad que el Señor quiere que usted lo asuma, porque Él quiere que usted sea un experto en el discernimiento espiritual para descubrir cuál es la voluntad de Dios en el Espíritu Santo, para cumplir la misión, imitando a Jesús, la misión del Padre. Todos los temas están relacionados, todos los temas tienen ya discernimiento. Las oraciones que hicimos como fruto de una reflexión ya es un discernimiento. Lo que ahí dice y usted se está comprometiendo ya es un discernimiento espiritual. Es parte de ese cultivar su vida interior. Es parte de ese cultivar su vida comunitaria. Es parte de cultivar esa enseñanza del magisterio de la iglesia. Ahí en los temas usted lo está viviendo, todo lo que ahí está expresado. Así que, hermanos, seamos santos. Aspiremos a ser como Jesús. Dejemos que el Señor nos llene de entusiasmo y que este tema de la mediocridad, esa tentación, nosotros la podamos vencer con toda facilidad. Bueno, Padre Santo, te damos gracias esta noche por iluminarnos en el Espíritu Santo. Gracias, Señor, nosotros tenemos mucho que aprender. Y gracias por enviarnos a Jesús a enseñarnos con esta manera amorosa de hablar con nosotros y de ponernos las palabras y las preguntas y las frases simplemente para que pongamos nuestro nombre y nosotros nos situemos, Señor, en la enseñanza que tú quieres que recibamos. Gracias por el Padre Segundo Galilea, gracias por San Juan de la Cruz, por San Ignacio de Loyola, por San Agustín, por el Papa Francisco, que nos están enseñando sobre el discernimiento espiritual. Gracias por el acompañamiento de la iglesia, Señor. Y gracias por esos directores espirituales que nos han acompañado y que no los hemos reconocido, o algunos que sí los hemos reconocido, Señor. Y te pedimos de una vez por esos directores espirituales que tú nos estarás enviando para que nos apoyen y nos acompañen, Señor, como tú. Y nos guíen para que no nos deje caer en la tentación y que podamos ir superando todos estos demonios en el discernimiento del Espíritu Santo. Danos hoy ese discernimiento para poder decidir lo que más conviene según la voluntad del Padre y según tu envío, Jesús, para nuestra comunidad de hombres en victoria. Bendice, Señor, el plan que es tuyo. Que sea tu plan, Señor, no el nuestro. Y bendícenos a nosotros para que podamos ejecutarlo según tu santa voluntad, a imitación de Virgen María y de nuestro Señor Jesús. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea Jesucristo, hermanos, por siempre sea alabado.